Imagínate esto por un segundo, en una casa levantada casi con lo que pisas, capaz de durar décadas, incluso siglos, y de mantenerse sorprendentemente estable por dentro, sin tragarse una fortuna en calefacción o aire acondicionado. Ahora, imagina algo todavía más extraño, Anne, que esa idea no sea ciencia ficción, ni una fantasía de internet, ni una locura hippie que haya existido frente a nosotros desde hace miles de años, y que, aún así, hoy parezca casi clandestina. No porque haya demostrado ser inútil, sino porque desafía una pregunta que muy pocos sectores quieren responder en voz alta. ¿Qué pasa cuando la solución más lógica también es la menos rentable para quienes controlan el negocio? Porque en el fondo, esta historia no trata solo de casas, trata de poder, trata de quién decide que es normal, que se considera seguro, que obtiene financiación, que recibe permisos y que se empuja poco a poco fuera del mapa. Y cuando rascas esa superficie, descubres algo incómodo durante muchísimo tiempo. La humanidad supo construir refugios con una inteligencia brutal, usando tierra, sol, agua, fibras naturales y paciencia. Después llegaron los catálogos, LAs cadenas de suministro, los materiales industrializados, el crédito, las normativas, las asociaciones del sector, y de pronto lo que había alojado civilizaciones enteras empezó a tratarse como si fuera una ocurrencia exótica. Lo más fascinante es que la tierra no es un material pobre. Esa etiqueta la pusimos nosotros. La tierra bien trabajada es masa térmica, es regulación natural, es espesor, es estabilidad. Es un muro que no se comporta como una lámina frágil, sino como un cuerpo con memoria. Mientras una vivienda ligera depende de aparatos para corregir lo que su envolvente no sabe hacer sola, una casa de tierra juega otro partido. Absorbe calor lentamente, lo retiene, lo entrega cuando hace falta. Se enfría con la noche y amortigua los extremos del día. No compite con el clima a fuerza de consumo, dialoga con él. Ahí está la primera gran confusión moderna. Nos vendieron la idea de que una casa eficiente es una casa llena de tecnología, termostatos, ductos, sellados, equipos, sistemas, recambios, mantenimiento, facturas. Y ojo, no digo que todo eso no sirva. Claro que sirve. El problema es que hemos acabado creyendo que sin ese arsenal, una vivienda está indefensa. Pero durante milenios hubo comunidades que entendían otra cosa así. El muro está bien pensado, si el grosor responde al lugar, si la orientación es correcta y si el material trabaja a favor del clima, la casa entera deja de ser una caja vulnerable y empieza a comportarse como un organismo sereno. Eso explica por qué ciertas construcciones de tierra en regiones secas y con grandes variaciones de temperatura funcionan tan bien, no porque sean mágicas, porque obedecen a la física. Cuando afuera el sol aprieta, el calor no atraviesa el muro de inmediato, se queda atrapado en ese espesor y tarda horas en avanzar. Para cuando intenta entrar, la noche ya ha enfriado el ambiente exterior, y cuando llega el frío nocturno, ese mismo muro libera parte de la energía acumulada y suaviza la caída de temperatura interior. Es una especie de batería térmica sin cables, sin motores y sin botones. Estudios y revisiones técnicas sobre construcción con tierra y masa térmica llevan años señalando ese comportamiento, especialmente en climas adecuados o STI Natural Building Alliance. Pero si esto tiene tanto sentido, ¿por qué no vemos barrios enteros construidos así? ¿Por qué la opción más simple y, en muchos casos, más sensata quedó marginada? Aquí es donde la historia se pone menos romántica y más brutal, porque lo que expulsa a un material del centro
no siempre es su mal desempeño, a veces es su escasa capacidad de enriquecer a la cadena completa. Una casa levantada con recursos locales, con mucha mano de obra comunitaria y con poca dependencia de insumos industrializados, reduce el protagonismo de demasiados intermediarios. Y cuando una solución reduce intermediarios, reduce márgenes. Eso, para ciertos sistemas, es casi un pecado. La exclusión rara vez llega con un cartel que diga prohibido porque no deja suficiente dinero. Llega disfrazada de otra cosa. Llega como formularios, requisitos técnicos escritos para otros materiales, seguros mal calibrados, créditos inaccesibles, normativas pensadas desde la lógica industrial y no desde la diversidad constructiva. El golpe no siempre consiste en prohibir abiertamente. A veces basta con volver algo tan engorroso, tan caro de aprobar y tan difícil de financiar, que en la práctica quede fuera del juego, no lo matas de frente, lo asfixias con procedimientos. En Estados Unidos, por ejemplo, la relación entre la normativa y la construcción con tierra ha sido larga, desigual y profundamente condicionada por el predominio de métodos industrializados. El modelo del código uniforme del siglo XX fue evolucionando alrededor de materiales convencionales y sistemas estandarizados, mientras la construcción vernácula quedaba frecuentemente fuera del centro regulatorio. Con el tiempo, aparecieron algunos caminos formales para técnicas naturales, como el COB, incorporado al IRC 2021 en su Appendix U, y más tarde el GEMPLAIM en actualizaciones posteriores, lo que demuestra que el aparato normativo sí puede moverse cuando existe suficiente presión técnica y cultural. ICSUS Hemp Building Association. El problema es que ese reconocimiento ha llegado tarde, a cuentagotas y de forma desigual. Mientras tanto, el imaginario colectivo ya había sido colonizado por otra narrativa. Sí, no viene de la industria, no es serio. Si no necesita hipoteca grande, parece sospechoso. Si una familia puede hacer demasiado por sí misma, entonces algo debe estar mal. Esa mentalidad no nació sola. Se fue construyendo a la par que el mercado de la vivienda se convertía en un ecosistema donde casi todo depende de deuda. Proveedores, contratistas, inspecciones y materiales transportados a gran escala. El hogar dejó de entenderse solo como refugio y pasó a ser también un producto financiero. Y aquí surge una comparación incómoda. En muchas zonas áridas del mundo, la tierra siguió siendo durante siglos una respuesta lógica al clima, no una reliquia, no una improvisación. Basta mirar la continuidad de tradiciones constructivas en lugares como Nuevo México, donde la arquitectura de adobe forma parte de una historia viva y donde ejemplos como Taos Pueblo muestran la persistencia de este modo de construir a lo largo de generaciones. New Mexico Bureau of Geology, PDF. Cuando ves eso, entiendes que el gran fracaso no fue técnico, fue cultural y político. No dejamos atrás la tierra porque no sirviera. La dejamos atrás porque el sistema moderno decidió premiar otras dependencias. Por eso resulta tan importante recordar figuras como Hassan Fathy, el arquitecto egipcio, que defendió una arquitectura para la gente común, basada en técnicas locales, conocimiento climático y materiales del entorno. Su proyecto de New Gorna y su libro Architecture for the Poor se convirtieron en una referencia mundial precisamente porque planteaban una pregunta devastadora. ¿Por qué insistimos en soluciones caras, ajenas al lugar y energéticamente torpes cuando existen formas más humanas y más adaptadas de construir? Décadas después, su trabajo sigue siendo una referencia cuando se habla de arquitectura social, participación comunitaria y construcción con tierra. UNESCO World Monuments Fund. Lo interesante es que estas ideas no murieron con Elan, cruzaron fronteras, inspiraron a otros
y encontraron una segunda vida en contextos totalmente distintos. Ahí aparece Simone Swan, vinculada a ese legado y conocida por su labor en Texas a través de Adobe Alliance, donde promovió enseñanza, práctica y construcción con Adobe en la región de Presidio Adobe Alliance Mother Earth News, más allá del número exacto que se repita en Internet o de la mitología que suele inflarse alrededor de estas historias. Lo importante es esto: hubo personas que no esperaron a que todo el sistema cambiara para empezar a demostrar en pequeño y luego en grande que otra forma de construir seguía siendo posible, y eso nos lleva a la parte más incómoda de todas. Tal vez el verdadero escándalo no sea que exista una casa baratísima y térmicamente inteligente. Tal vez el escándalo sea que una solución así obligue a revisar demasiadas certezas, porque si aceptas que una vivienda puede levantarse con una porción importante de material local, con bajo consumo energético y con menos dependencia de maquinaria compleja, entonces tienes que replantearte el modelo entero. Tienes que preguntarte si muchas de las necesidades actuales eran necesidades reales o necesidades de mercado. Tienes que mirar una factura de energía, una hipoteca de 30 años, un presupuesto inflado de materiales y hacerte una pregunta que nadie quiere escuchar. ¿De verdad todo esto era inevitable? Claro que la respuesta honesta no es simplista. No, la Tierra no funciona igual en cualquier clima. No se puede improvisar una casa segura, sin conocimiento, diseño correcto y adaptación al lugar. No, la construcción con tierra no es una receta milagrosa universal. Pero ese no es el punto. El punto es que durante demasiado tiempo se caricaturizó esta tecnología como si fuera atrasada, frágil o incompatible con la vida contemporánea, cuando en realidad lo que necesitaba era investigación seria, marcos normativos razonables y voluntad para dejar de tratar lo ancestral como inferior por defecto. De hecho, cuando algunos estados o instituciones empezaron a abrir puertas, quedó claro que había espacio para una conversación más adulta. Nuevo México desarrolló disposiciones específicas para adobe y tierra apisonada dentro de su normativa estatal, reconociendo una tradición constructiva real y viva. Cornell Law, NMN, Admin and Code. Eso no significa que todo esté resuelto. Significa algo más importante, que el obstáculo nunca fue puramente técnico. Si una jurisdicción puede adaptarse, otras también podrían hacerlo. Cuando no lo hacen, la pregunta deja de ser ¿se puede? Y pasa a ser ¿a quién no le conviene? Y en ese punto ya no estamos hablando solo de muros. Estamos hablando de independencia. ¿De qué ocurre cuando una familia puede reducir drásticamente el coste de acceso a la vivienda? ¿De qué pasa cuando el confort interior no depende exclusivamente de consumir energía sin pausa? ¿De qué significa recuperar conocimiento material en lugar de depender por completo de cadenas de suministro frágiles y cada vez más caras? Una casa hecha con inteligencia climática no solo baja gastos, también devuelve margen de maniobra. Y eso en un mundo en el que la vivienda se ha convertido en una trituradora económica para millones de personas. Es casi revolucionario. Quizá por eso esta historia incomoda tanto, porque no termina con una nostalgia bonita sobre el pasado, termina con una pregunta dirigida al presente. Si la Tierra sigue ahí, si el conocimiento no ha desaparecido, si la física no ha cambiado, y si ya existen precedentes técnicos y normativos que apuntan en otra dirección, entonces tal vez el Mayo R bloqueo no sea material, tal vez sea mental. Tal vez seguimos atrapados en la idea de que lo valioso tiene que ser caro, de que lo moderno tiene que ser complejo
y de que lo humilde no puede ser sofisticado, pero la realidad es mucho más irónica. A veces, la tecnología más elegante no es la que tiene más piezas, sino la que necesita menos. A veces, el diseño más brillante no añade, sino que entiende. Y a veces, la casa más inteligente no es la que presume de domótica, sino la que fue pensada de tal forma que casi no necesita defenderse del mundo exterior. Así que, volvamos a la pregunta inicial. Si una casa puede costar muy poco en materiales y casi nada en climatización, ¿por qué parece prohibida o arrinconada en tantos lugares? Porque una casa así no encaja cómodamente en un sistema que gana más cuando dependes de más cosas. Dependes del crédito, del suministro, del equipo, del recambio, del consumo, del intermediario. Una vivienda que reduce esas dependencias no solo abarata costes, también desafía un orden económico completo. Y ese es el detalle que cambia por completo la conversación. El problema nunca fue únicamente la tierra. El problema fue lo que la tierra representa: autonomía, simplicidad, conocimiento local y una forma de construir que no necesita pedir permiso al mismo número de actores. Por eso la gran pregunta ya no es si estas casas pertenecen al pasado. La gran pregunta es si estamos dispuestos a admitir que, en algunos aspectos, el pasado entendía cosas que el presente, por negocio o por arrogancia, prefirió olvidar, porque al final, tal vez la idea más radical no sea construir con tierra. Tal vez la idea verdaderamente radical sea recordar que una casa, antes de convertirse en inversión, producto financiero o paquete de servicios, era exactamente eso: una casa, un refugio digno, un espacio estable, un lugar que protegía sin arruinarte la vida. Y cuando miras la historia desde ahí, lo escandaloso no es que existan viviendas así. Lo escandaloso es que nos hayan convencido de que deberían parecer imposibles.